por favor, quiénes son y de dónde se conectan rápidamente para poder pasar a nuestro tema de esta noche. Ok. Yudel, Héctor y Teresa, Valente, Alba Ruth, Eddie, Wendy, familia Amaranto, los Petel, Waldo y Edson. Ok. ¿Quién más está? Nelson. Ok. Los Suárez los veo. Moishe. Ok. Señora Carmen, los Suárez. Elmer. ¿Quién más está? Ok, Shalom Elmer. Rapidito, ¿dónde está César? ¿Dónde está Nadav? ¿Dónde está Diógenes y Selene? Ok, Benny Tapias con los Mantilla Senior, Liliana. Ok, Humberto. Ok. A ver, Javier Cárdenas, Caterine, Javier Junior, Jessica. Ok, ahí está Javier y Miriam. Ok. Jessica Polo, Moishe. Betty está en el hospital, me dicen. Yoshiri. Ok. ¿Caterina está contigo, Javier? César Cerón, Daniel Torres, Raúl, los Fernández, Joaquín Rivera. Ok. Ya ustedes los anoté, María José, tranquila. Ok. ¿A quién veo así? Moishe no me ha hablado, pero lo veo conectado. Ok. Siendo 4 minutos, comenzamos en 5, 4, 3, 2. Shalom, Javerín, buenas tardes, bienvenidos a nuestra 13ª clase de introducción al judaísmo. Hoy continuando con el tema de la oración, con el tema de la tefilá, el cual ya habíamos comenzado la semana anterior. Y hoy quiero pues seguir procesando detalles. Cualquier pregunta, por favor,
El tema yo sé que es un poquito difícil de abordar, pero tratemos de hacerlo de la manera más ordenada y completa. Y bueno, si quedan preguntas de la clase anterior, les ruego me dejen hacer primero esta introducción y yo creo que esto les va a aclarar bastantes cosas, y si no, igual hoy tenemos bastante tiempo para preguntas. ¿Ok? De acuerdo al Talmud, hay dos explicaciones para de dónde salen las oraciones establecidas del judaísmo: Shaharit, Minha y Arvit. Una de ellas ya vamos a ver que es históricamente acertada, esa es la tradición que luego es codificada por el Rambam, y hay otra que es de inmenso valor teórico, de inmenso valor midrashico, pero pues no es necesariamente una explicación histórica. Entonces quiero leerles la sugía rápidamente. Este material pues yo ya se los pasé y está disponible también en nuestra página de Facebook para aquellas personas que nos escuchan en diferido. Entonces esto es Talmud Bavli, Shalom Jessica, Masejet Berajot, página 26b. Dice: Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Hanina, dijo: Tefilot Avot Tiknun. Las tefilot diarias fueron establecidas por los patriarcas, fueron establecidas por Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Rabbi Yehoshua ben Levi dijo: las oraciones diarias fueron establecidas con base en los sacrificios diarios. ¿Okay? Entonces hay dos teorías principales: una, que la tefilá es algo ancestral que proviene de los avot, y la segunda teoría de Rabbi Yehoshua ben Levi, que la tefilá viene de como un reemplazo de los sacrificios diarios. ¿Ok? Una baraita, es decir, un dicho de los Tanaim no contenido en la Mishnah, sigue la opinión de Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Hanina, y una baraita sigue la opinión de Rabbi Yehoshua ben Levi. Entonces hay material rabínico que apoya una visión y otro material rabínico que apoya otra visión. La baraita que sigue la opinión de Rabbi Yehoshua de Rabbi Yosef bar Hanina dice: Abraham estableció la oración de la mañana, Shaharit, pues está dicho: y Abraham se levantó en la mañana y fue al sitio donde estuvo de pie. Esto es en la parashá de este Shabbat, de este Shabbat que viene, Parashat Vaera, después que se le anuncia el nacimiento de Isaac. Se dice que Abraham va y se pone de pie a Asher Amad, y desde ahí ve Sodoma en la mañana. Y todo ponerse de pie se refiere a la oración, pues está dicho: y Pinhas se puso de pie y rezó. Entonces, midrashicamente los rabinos, como ahí dice Amad, entonces lo conectan con la Amidah, lo cual midrashicamente es muy bonito, no necesariamente históricamente correcto. O sea, aquellos Haverim, espero que todos ustedes ya hayan visto mi introducción al Midrash. Si no la han visto, esos videos ya están en el canal de YouTube. Es muy importante para entender el tipo de judaísmo que estamos enseñando aquí. Hay que entender que no porque está escrito en el Talmud, no porque algún rabino lo dice, esto significa pues que sea la verdad histórica. ¿Ok? Los midrashim a veces lo que quieren es utilizar el texto de la Torá para enseñar valores importantes. En este caso yo creo que es un midrash creativo. Es tratar de encontrar instancias en que los avot están conectados con una u otra tefila. En el caso tenemos que Abraham se levanta en la mañana, pero también se ha dicho de paso, esto es importante porque nos demuestra una sensibilidad increíble que tenían los rabinos al leer el texto. Y es: Abraham es el patriarca de la mañana. Todas las cosas importantes en la vida de Abraham suceden en la mañana.
el madrugador. ¿Ok? Continuamos. Yitzhak estableció la oración de la tarde, pues está dicho, y salió Yitzhak a conversar en los campos cerca al atardecer, Génesis 24, ¿cierto? Es cuando Yitzhak conoce finalmente a Rebeca, cuando Rebeca es traída por el siervo de Abraham, la Suach ben Asadeh. Y toda conversación se refiere a la oración, pues está dicho la oración de un pobre cuando desfallece, Belivnei Hashem ishpoch sijo. Entonces cuando hay sija, cuando hay conversación, nos dice el Midrash, eso puede referirse a la oración. Yaakov estableció la oración de la noche, Arvit, pues está dicho, Yaakov halló un lugar y reposó allí. Esto es pues el preludio a la visión de Yaakov, de la escalera de Jacob, y no hay hallazgo que no incluya oración. Pues está dicho, y tú no ores en pos de este pueblo, y no eleves oración pues de ellos, pues no me hallarás. Ahora, Javerim, nosotros ¿cómo sabemos que esto no es cierto? Históricamente. Que los patriarcas no inventaron la oración. ¿Cómo sabemos que no es históricamente cierto? Javerim de Barranquilla, tranquilos, si les toca irse, yo entiendo. Por favor, miren la clase en diferido. Si no se vayan a tirar el computador. Si el flujo eléctrico está muy irregular, la clase queda subida esta misma noche para que ustedes mismos pues puedan ponerse al día cuando pase la tormenta. No se preocupen, ¿ok? No hay nada que podamos hacer con el mal clima. Ok, pregunta, ¿cómo sabemos que los patriarcas no inventaron la tefila? La respuesta es muy sencilla. Porque en la Biblia, Javerim, nadie reza Shaharit. Ni los patriarcas ni nadie más. La oración, para nosotros, es posiblemente una de las cosas más importantes del judaísmo. O sea, es algo de lo que nos identifica como judíos. Es algo que marca el ritmo del tiempo del judaísmo. La institución más importante del judaísmo, hay dos instituciones centrales del judaísmo. Uno es la casa de estudio, donde estudiamos Torah, y la otra es la casa de oración, Beit Tefillah. Y muchas veces, o sea, a través de la mayoría de la historia, el mismo sitio ha fungido como el mismo lugar, es decir, la sinagoga era la yeshiva y la yeshiva era la sinagoga. Pero en ningún momento de la Torah dice, y Moisés se detuvo a rezar minjá, ¿ok? Tranquilo, Tadashi, ya los puse, tranquilo. Los únicos que faltan de Barranquilla son Moishe, Diógenes y César. No sé si Caterina está con Javier, no me respondió. No hay oración. Con lo importante que es la oración para nosotros, en ningún momento dice, y el rey David se detuvo a hacer minyan con sus soldados. ¿Ok? Ahora, entonces, si esto no es históricamente cierto, podemos preguntar, entonces, ¿por qué se inventa Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina este midrash? Y podemos dar varias respuestas. Uno, porque parte a veces el midrash lo importante es ser creativo, es encontrar conexiones creativas entre una cosa y la otra.
Tenemos aquí 3 patriarcas, 3 servicios diarios. Vamos a ver cómo los podemos conectar. Parte del Midrash es a veces una cuestión estética, una cuestión lúdica, una cuestión de encontrar conexiones la una cosa con la otra. O tal vez nos está diciendo, mire, la tefilá hace varias cosas. Y aquí es interesante las conexiones midráshicas que se establecen. La tefilá es un momento de estar presente frente a Dios. Amad, de estar en presencia de Dios. Es una conversación, ¿cierto? Con Yitzhak es conversación. Y es matzah, es un momento de descubrimiento. O sea, con esas tres ideas, ok, Moishe, ya te vi. Con esas 3 ideas nosotros tenemos harto tiempo para hablar de tefilá, de qué es lo que verdaderamente debe ser la tefilá. Es decir, si yo rezo y no encuentro, si yo rezo pero no converso, ¿cierto? Si yo rezo pero no estoy presente. O sea, aquí podemos decir, por ejemplo, Abraham con Amad, con su amidad, está incluyendo que yo debo rezar con todo mi cuerpo, no simplemente con mi conversación. O sea, con esto podemos determinar toda una serie de importantes lecciones morales, espirituales sobre la tefilá, que nada tiene que ver con la historicidad de que los patriarcas se inventaron o no los 3 servicios. ¿Ok? Viene ahorita la segunda teoría que responde a la pregunta de Javier. Y Javier no me ha respondido mi pregunta. ¿Caterina está contigo o está en Monpozo? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Javier Cárdenas. No, ok, ya respondo tu pregunta, Javier. Entonces, la veraita que sigue la opinión de Rabbi Yehoshua ben Levi, que es que la oración es un sustituto a los sacrificios. ¿De dónde aprenderemos que la oración de la mañana puede decirse hasta el mediodía? Del hecho que el sacrificio diario de la mañana se sacrificaba y se procesaba hasta el mediodía. Ok, en el templo había 2 sacrificios obligatorios. El tamid de la mañana, el cordero de la mañana, que se llamaba el cordero de Shaharit, y había el cordero, el tamid de la tarde, que se ofrecía cerca al ocaso. Y en la noche se quemaban todos los restos de los sacrificios. Entonces, si nosotros nos suscribimos a la teoría de Rabbi Yehoshua ben Levi, entonces hay más causa histórica para decir que que la tefilá viene a reemplazar a los sacrificios. Ahora, Javerim, esto históricamente, esto es un argumento halágico, pero no es un argumento histórico. ¿Por qué? Porque todas las fuentes históricas que nosotros conocemos, ya sean fuentes rabínicas, ya sean hallazgos arqueológicos, ya sea en Josefo, en las diferentes fuentes, nos indican que antes de la destrucción del templo ya había, ¿qué? Antes de la destrucción del segundo templo, ya había ¿qué? Ya había sinagogas. Y no solo, o sea, había varias sinagogas. Entonces hubo un momento en el segundo templo, en el primero, en el segundo siglo, antes y después de la era común, donde el templo y la sinagoga convivieron. ¿Ok? Donde el templo y la sinagoga convivieron. Estaban lado a lado. Y no es sino con la destrucción del templo,
en el año 70 por los romanos, que la sinagoga y la oración definitivamente vienen a reemplazar a los sacrificios. Ok, la conexión entre sacrificio y tefilá es establecida dentro del mismo lenguaje que se utiliza. Nos dice el Talmud en Masejet Ta'anit, página 2, la primera página de Ta'anit: amaréis a Hashem vuestro Dios y lo servirás con todo tu corazón. Es decir, esto es del segundo párrafo del Shema. ¿Cuál es el servicio, avodá, que se hace con el corazón? Avodá, por lo general, en la parlancia rabínica, ¿qué significa? Significa sacrificio. ¿Y yo con qué hago los sacrificios? Lo hago con mis animales, con mi cuerpo. Ciertamente tiene que haber intención, pero servirás a Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el servicio que se hace en el corazón? Tomar tefilá. Esta es la tefilá. Rezar es como hacer sacrificios con el corazón. Desde el mismo lenguaje ya hay una conexión entre los korbanot y la tefilá. ¿Ok? Un paralelo muy parecido del Talmud Yerushalmi, Berajot 4.1, está escrito: amaréis a Hashem vuestro Dios y lo servirás con todo vuestro corazón. Existe un servicio del corazón. ¿Cuál es este? Y tefilá. ¿Cómo hacemos avodá con el corazón? Tefilá. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta de Héctor, a pesar de que no tenemos una fuente fidedigna para certificar esto, el templo en sus últimos años estaba bajo el control de ¿qué secta? ¿Qué secta judía tenía mayor control sobre el templo? Los saduceos, exacto. Los saduceos eran de estirpe cojánica, estaban centrados en el templo, y sabemos que en parte ese era el problema del templo, que era controlado por los saduceos. Mientras que los fariseos, que eran un grupo más populista, centrado en el estudio de la Torá, en la lectura de la Torá, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que sería la institución? O sea, a pesar de que los fariseos también tomaban el templo muy en serio, pero ¿cuál es la institución que sería más afín a los fariseos? Que son los precursores de los rabinos. La sinagoga y la casa de estudio. Entonces, cuando se destruye el segundo templo y los fariseos, de cierto modo, toman las riendas intelectuales y espirituales del pueblo judío, no es de sorprenderse que la sinagoga y la casa de estudio vengan a reemplazar al templo. ¿Por qué? Porque ya existía un precedente. ¿Ok? Y según el precedente, según el Rambam, es un precedente que se remonta a la destrucción del primer templo. Posiblemente históricamente aquí el Rambam está siendo bastante optimista, pero sí, o sea, la institución de la sinagoga y la institución de algún rezo y de algún estudio, alguna lectura de la Torá como una forma regular de servicio religioso judío se remonta a el exilio babilonio. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? En Irak no hay ruinas de sinagogas. En Irak todo es hecho con ladrillo. No sobrevive nada.
¿Cómo sabemos? Lo sabemos por la literatura post-exílica. El libro de Ezra, el libro de Nehemías, el libro de Daniel. Todos los libros tardíos de la Biblia tienen mención, o sea, en el libro de Ezra, en el libro de Nehemías, hay varias instancias donde, ¿qué hace? ¿Cuál es antes de que se reconstruya el templo, ¿qué hace? Ezra reúne a todo el pueblo, se sube en un parapeto y lee Torat Moshe. ¿Ok? Esto, o sea, hay una mitzvah, que es la mitzvah de Hakel, que sí aparece en la Torah, pero en ningún momento, ni en el libro de Samuel, ni en el libro de los reyes, ni en el libro de Shofetim, ni en el libro de los jueces, en ningún momento dice, y Sansón leyó la Torah para todo el pueblo. Y recuerden que hay mitzvot que aparecen en la Torah que son completamente ignoradas hasta la época de Ezra. El ejemplo posiblemente más escandaloso es del capítulo más deprimente de la Torá, que es segundo libro de Reyes, capítulo 23, donde se nos indica sin ningún tipo de pudor que nuestros ancestros bíblicos jamás habían celebrado ¿qué festival? Yudel, por favor. Pesaj. Aquí no se había celebrado Pesaj hace siglos. Entonces, que si la gente había ignorado Pesaj, imagínense la mitzvah de Hakel, que es reunir a la gente, a toda la gente, hombres, mujeres, niños, para que no piensen, no sigan con sus fantasías de que eso de leer la Torah es solamente para los hombres. Pero en el libro de Ezra, en el libro de Nehemías, tenemos varias instancias donde el acto litúrgico central es la lectura de la Torah. Esto no lo encontramos en la época preexílica, pero sí lo encontramos en la época exílica. Entonces, en algún momento, los exiliados en Babilonia tuvieron la idea genial de que si nosotros no podemos estar en Eretz Israel y no podemos hacer los sacrificios en el templo, al menos podemos leer y estudiar sobre ellos, y que eso de algún momento de alguna manera reemplaza la función de los sacrificios. En cuanto a la oración, tenemos un precedente muy fuerte en el libro de Daniel. El libro de Daniel narra las aventuras de unos jóvenes judíos en la corte del rey Nabucodonosor, y en los reyes posteriores de Babilonia, y ahí se nos dice que Daniel rezaba todos los días en dirección a Jerusalén. Esta cuestión de que nosotros rezamos con una dirección tiene su origen en la Biblia, en el libro de Daniel. Pero no es algo que nosotros encontramos en material preexílico. ¿Ok? Entonces, esta idea de rezar y de leer la Torá comienza de alguna manera en la época preexílica. Y posiblemente su lenguaje final es determinado por los rabinos de la Mishnah. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿Por qué no celebraron Pesaj? Porque eran unos gandules idólatras, Moisés.
esta idea que nosotros tenemos de que todo tiempo pasado fue mejor, es algo a lo que la Biblia no se suscribe. Que haya midrashim, las rabínicos, que traten de introducir esa idea de que la gente en el pasado tenía mucha más conexión con Hashem. Pero desde una perspectiva, si hay un libro crítico de las acciones de la gente en la época bíblica, especialmente en la época del gran reino de David y Salomón, cuando teníamos hegemonía sobre la tierra, es la Biblia. O sea, era una gente que le estaba rezando a cuanto dios cananeo local encontraban, importaban dioses de Siria, del Líbano. No eran un hecho de virtud. Que no celebrasen Pesaj no me sorprende. ¿Ok? Ahora, ¿los caraítas rezan 3 veces al día? No sé, creo que sí, pero igual lo que los caraítas hagan o dejen de hacer no nos afecta, porque recordemos que los caraítas son una secta del siglo VII. Los caraítas se separan del judaísmo una vez el rabinismo ha sido establecido. Incluso, esa es la versión rabínica del asunto. El caraísmo es fundado por un tipo que se llamaba Anan ben David, como retaliación porque no lo nombraron Rosh Yeshiva. Es decir, Anan ben David era uno de los duros de la aristocracia babilonia. No lo nombraron Gaón, no lo nombraron uno de los puestos o no lo nombraron Resh Galuta, que era el dirigente político de los judíos de Babilonia, descendiente del rey David, y el tipo se molestó y fundó su propia secta. Esta es pues una visión rabínica de los caraítas. Entonces, pues que el caraísmo en efecto contenga muchas o haya absorbido muchas nociones rabínicas no ha de sorprendernos. O sea, el caraísmo, a pesar de lo que ellos digan, no se remonta pues a una época pre-templo. Esto es históricamente muy improbable. Elmer, cuando Daniel, no sabemos, o sea, estaba en proceso de cocción. O sea, aquí claramente, aquí el Rambam nos va a dar una visión oficial. Históricamente, tómenla con un poquito de sal. Yo pondría todo esto un poquito más tarde de lo que el Rambam lo pone, pero ciertamente la idea de rezar aparece en Babilonia. La idea de leer la Torá aparece en Babilonia. Si en Babilonia leían la Torá como nosotros la leíamos, esto es algo que es muy difícil de probar. Es más, nosotros no sabemos verdaderamente cómo rezaban en las sinagogas en la época de la Mishnah. Tenemos inclinaciones, o sea, el Talmud contiene descripciones aquí y allá de cómo era la tefilá en la época de la Mishnah, pero sabemos muy poco. En parte, ¿por qué? Porque no tenemos ningún sidur de la época. Los primeros sidurim aparecen hacia el final de la época de los Geonim, es decir, siglo IX, siglo X. Y es cuando las comunidades de la diáspora, Kairouan, del norte de África, en España, le preguntan a los Geonim en Babilonia, que eran como los papas del judaísmo, eran los encargados de la tradición rabínica establecida por las yeshivot talmúdicas. Ole, ¿cómo rezamos? Y Amram Gaón establece un sidur. Sidur significa orden. Seder, viene de Seder, que es orden, un orden de las oraciones. Y luego Saadia Gaón hace otro,
y en general esos son los nushaot, los tipos de oración que se establecen en el mundo mediterráneo. ¿Cómo se hacían los rezos? Primero, fíjate, tienes que entender que el mamotreto de Sidur que tenemos hoy en día no existía. El Birkat Shlomo con sus 14,000 páginas para Shacharit no existía. Segundo, hay que entender que la mayoría de la gente vivía en entornos rurales y no rezaba todos los días en minyan. Esta noción de que la gente, o sea, lean el Talmud habla de gente rezando en los árboles, gente rezando en los campos, gente rezando, los albañiles rezando sobre sus andamios. La gente rezaba en grupo en Shabbat. Y algunas personas que vivían en las ciudades donde había buen grupo judío, los rabinos y etcétera, tal vez tenían minyan para rezar diariamente, pero eso no era lo común. La mayoría de la gente hacía un par de verajot, y esto es asumiendo que la gente le hacía caso a los rabinos, lo cual no siempre, o sea, que los rabinos dijeran hay que rezar, a que la gente rezara. Habría seguramente nerds y gente pues cercanos a los círculos rabínicos que se tomaban esto en serio, pero también había gente que seguramente no les paraba mucha atención. La gente hacía su Shema y su Amidá, y esto es asumiendo gente que era extremadamente piadosa. Ahora, el Shema y el Amidá es algo que se puede hacer fácilmente de memoria. Mi hija Gracia tiene 7 años y se sabe el Shema de memoria. ¿Y esto es por qué? Porque todos los días lo repite. ¿Ok? Lo mismo la Amidá. La Amidá son 18 bendiciones muy breves. Entonces, al principio la mayoría de la gente rezaba de memoria. Y si no, entonces para eso es que se inventa la noción del Sheliach Tzibur. ¿Qué significa el Sheliach Tzibur? Sheliach Tzibur significa el enviado de la congregación. Y es en un mundo donde no había imprenta, donde no había sidurim impresos, había una persona que se sabía la tefilá, la repetía en voz alta y la gente decía amén. Y con eso cumplían su obligación. Por eso es que nosotros tenemos repetición de la Amidá cuando rezamos en público. Es un vestigio de una época donde no había sidurim. Y había gente que rezaba de memoria, pero había gente que no podía. Y para esa gente entonces se establece una especie de sidur humano, que era el Shaliach Tzibur. No entiendo la pregunta, León. No. Sidur... O sea, que la gente se reuniera en Shabbat a celebrar no tiene nada que ver con un Sidur. La gente que la gente se reuniese en Shabbat en sinagoga precede al primer Sidur por 1000 años. Ahora, nosotros no sabemos qué se hacía en las sinagogas en Babilonia, en Shabbat. Posiblemente se leía Torah. Eso es lo que nos dicen, por ejemplo, Filón de Alejandría, que era un judío helenista. ¿Sí? Nosotros vamos a la sinagoga a leer Torah, a cantar salmos y a hablar Torah, a discutir. Eso es lo que se hacía al menos en las sinagogas en Alejandría. Entonces había algún tipo de lectura. Pregunta, en Alejandría, ¿en qué idioma se leía la Torah? En griego. Filón de Alejandría, que era uno de los judíos más cultos de Alejandría, filósofo, intérprete, no sabía hebreo. ¿Ok? Javerim, esta ilusión de que el servicio de la sinagoga ha sido igual, idéntico, desde nuestros días hasta los días de Moshe Rabbeinu, es una ficción.
En la época de Moshe Rabbeinu no había sinagogas. La gente no se rezaba, no se reunía 3 veces a rezar. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Rambam. Luego nos inventamos la sinagoga. Y eventualmente nos inventamos que teníamos que rezar 3 veces al día. Pero ¿qué se hacía en esa sinagoga? Había gente que lo hacía en griego, había gente que lo hacía en arameo, había gente que lo hacía en hebreo. Luego se establece una liturgia más o menos fija. Pero esa liturgia más o menos fija es chiquita, no es el Birkat Shlomo, no es el Tehilat Hashem. Y sabemos que había variaciones. Hasta el siglo XII, Javerim, en una sinagoga en Eretz Israel podían estar leyendo Génesis, y en la sinagoga de 2 kilómetros más abajo estaban leyendo Levíticos. No había un solo, esta cuestión de, estamos en la Parashá Lech Lecha, estamos en la Parashá Vayera, eso es nuevo. Eso es nuevo. Javerim, ¿cuál ha sido el gran ecualizador? ¿Cuál es el gran ecualizador a nivel de tefilá? Y no solo el gran ecualizador, sino el gran engordador. ¿Cuál es el Big Mac de la tefilá? Que destruyó todo tipo bueno, la mayor parte de los diferentes nusjaot locales de cada pueblito. ¿Qué es lo que lo destruyó? No, piensen. La imprenta. Antes del señor Gutenberg y asociados, cada pueblito, cada sinagoga tenía más o menos sus propias tradiciones, sus propias melodías, sí, bueno, parecidas la una a la otra, porque el Hasán de esta sinagoga estudió con el tipo que le enseñó al de mi sinagoga, pero esto es como jugar teléfono roto, ¿cierto? Eventualmente, o sea, no había comunicación, no había internet, no había, entonces en este pueblito en Irak rezaban de esta manera, y en Italia rezaban de una manera completamente diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de la imprenta, recordemos, si una sinagoga tenía un solo sidur, era una sinagoga muy afortunada. La inmensa mayoría de las sinagogas simplemente tenían alguien que se medio sabía las tefilot de memoria, tal vez un Tanaj, una Torah por supuesto, y eche para adelante. Entonces no nos imaginemos aquí 300 páginas de Shacharit por la mañana, y el Tikkun este, y el Tikkun la otro, y el Tikkun Leá, y el Tikkun Hatzot, y el Tikkun yo no sé qué vaina. No. Era muy sencillo, ¿por qué? Porque era limitado. Aparece la imprenta, ¿y qué comienza a existir? Entonces, como la imprenta me permite a mí producir cientos de miles de libros muy baratos, entonces se empiezan a establecer tradiciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque por supuesto todo el mundo quiere un sidur impreso. Los sidures impresos son una maravilla. Ay, finalmente puedo leer lo que el Hasán está. Pero yo ¿qué pierdo también? Que el sidur que ahorita tiene toda Alemania es el sidur que representa el nusach de esta sinagoga en particular de Frankfurt, donde se escribió el sidur, o donde se imprimió el sidur. Y todos estos otros mini tradiciones, ¿qué pasa? Desaparecen. Tanto así, Javerim, que hoy en día, hay 4 nusjaot. Y estoy hablando dentro del mundo tradicional. 4 nusjaot viables. Ashkenaz, Sfard, que es Nusach Ha'ari, el Nusach del Ari, que no tiene nada que ver con Sefaradí. Edot HaMizrach, que es el Nusach oriental. Y el Nusach yemenita.
Y sí, está el Nusach italquí y el Nusach español-portugués y hay el Nusach polaco, pero Javerim, nadie reza eso. Y hoy en día tenemos un proceso aún más grande de que la tefilá se ha vuelto rígida. ¿Por qué? Porque con Israel, donde tenemos gente que viene de diferentes partes del mundo y les toca rezar en la misma sinagoga, eventualmente, y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en unos 30, 40 años, Javerim, yo creo que en Israel va a haber un Nusach. Y toda esta diversidad litúrgica que va a pasar, va a desaparecer. Va a ser una cuestión de anticuarios y de historiadores y de nerds. La tefilá es algo vivo. La tefilá al comienzo, cada sinagoga hacía lo que se le daba la gana, lo que podía, lo que bien podía. Había sinagogas que tenían hasanim muy bien entrenados y había sinagoga donde aquí el señor sabía un poquito más de hebreo que los demás, o un poquito más de tefilá, y bueno, échele, señor. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque es muy importante para su propio desarrollo como judíos, es que todas estas comunidades estaban haciéndolo bien. No hay forma correcta y no hay forma incorrecta de rezar. Hoy en día se nos vende que si tú no rezas del Sidur X o y que si tu tefilá de la mañana no se demora 70 minutos, entonces uno lo está haciendo mal. Y que si uno no reza en hebreo, entonces es algo de lo que uno tiene que avergonzarse. Pero Javerim, la historia está con nosotros. No solo la historia, sino la halajá. Los rabinos determinaron ciertos mínimos halágicos con los cuales nosotros podemos, ese es nuestro punto de partida. Ahora, como comunidades, nosotros debemos elegir un nusach y debemos elegir un sidur y debemos elegir qué hacemos, qué no hacemos, qué cortamos, qué añadimos. Esa es la prerrogativa importante de cada comunidad, porque cada comunidad debe tener un rezo organizado. Pero como individuos, Javerim, nunca se dejen meter el cuento de que ustedes están rezando mal. Filón de Alejandría rezaba en griego, y eso está bien. Y había gente que rezaba en árabe, y había gente que rezaba en español, y había gente que rezaba en yiddish, y todo eso está bien. Y no tiene más valor uno que lo otro, porque lo importante de la tefilá es la kavaná, la intención. Ok, tupámosle al Rambam. Rambam, Hilchot Tefilá, estas son las primeras 5 alajot de Hilchot Tefilá del Rambam. Si quieren, yo he enseñado todas las alajot de Tefilá del Rambam, están en la página Kol Tub Sefarad, rambam.html, entonces pueden ir allá y buscar, y son como 20 y pico de clases, pero pues si quieren manejar el tema de la Tefilá a perfección, bueno, al menos en detalle, les recomiendo que vayan y bajen todas las alajot de todas las Hilchot Tefilá del Rambam. Eso es lo que dice el Rambam. Es una mitzvah positiva de oraita, rezar cada día, pues está escrito: y servirán a Hashem su Dios. Y hemos recibido una tradición oral que afirma que este servicio es la oración, pues está dicho: y lo servirás con todo tu corazón. Dijeron los sabios: ¿cuál es el servicio del corazón? La tefila. Y de acuerdo con la Torah escrita, no hay un número específico de oraciones, ni hay un orden específico de oraciones, ni un tiempo específico para rezar. ¿Cuál es la mitzvah de oraita? Rezar. De noche, de día, 1 vez, 3 veces, 5 veces, 15 veces, diga lo que quiera. Diga Baruch Ata Hashem, diga Tatele Shebashamayim, diga Diosito lindo, irrelevante. De oraita
De acuerdo a la Torá, la mitzvah no tiene ni un número específico de oraciones, ni un orden específico, ni un lenguaje específico, ni un tiempo específico. ¿Ok? ¿Todo claro? Seguimos. Por lo tanto, las mujeres y los siervos están obligados a la mitzvah de la tefilá. ¿Por qué? Esta es una mitzvah positiva sin un tiempo definido. Mitzvat ase she'ein hazeman grama. Tradicionalmente las mujeres solo están exentas de mitzvot ase she'hazeman grama, es decir, mitzvot positivas con un tiempo definido. La obligación de esta mitzvah consiste en que cada ser humano ruegue y rece cada día y exprese loas al santo bendito sea, y después pida por sus necesidades, con peticiones y con rogativas, y después agradece y loa a Hashem por los bienes que hizo emanar sobre cada uno, cada cual, de acuerdo con sus fuerzas. ¿Ok? Shevach, Bakasha, Hodaya. Estos son los tres motivos que ya habíamos hablado en la clase anterior de la tefilá judía. Shevach, Bakasha, Hodaya. Wow, por favor, gracias. Shevach, alabanza. Bakasha, petición. Hodaya, gratitud. Wow, please, thanks. Y ahí está. Yo tengo que expresar mi wow, mi shevach, tengo que expresar, tengo que pedirle a Dios cosas y tengo que agradecerle a Dios. ¿En qué lenguaje, cuándo, dónde? No es definido. Más claro, no canta un gallo. 3. En ese tiempo, los tiempos bíblicos, si una persona estaba acostumbrada, entonces se extendían rogativos y peticiones. Una persona, ¿cierto?, elocuente, podía rezar sin ningún problema. Si una persona era de labios incircuncisos, hablaba de acuerdo a sus habilidades cuando se le venía en gana. Una persona que no es así muy elocuente, pues rezaba cuando podía. Y del mismo modo, el número de las oraciones, cada cual la determinaba de acuerdo a sus habilidades. Algunos rezaban una vez al día, otros rezaban muchas veces al día. Y todos rezaban en dirección al santuario donde éste se encontrara. Noach Penei Hamikdash. Así fue la situación desde Moisés hasta Ezra. Para el Rambam, esta cuestión de que los avot, de que los patriarcas rezaban shaharit, ni siquiera, ve'avatem et Hashem, serviréis a Dios, es una mitzvah que comienza no con los patriarcas, sino con la Torah, con Moshe, Deuteronomio, Devarim. Ok. Cuarto, desde que Israel fue exiliado en los tiempos de Nebuchadnezzar, el malvado, se mezclaron con los persas y los griegos y el resto de los pueblos y engendraron hijos en las tierras de los gentiles. Y estos mismos hijos confundieron sus lenguas y el lenguaje de cada cual era una mezcla de muchos idiomas. Y cuando quería expresarse en una lengua, no podría expresar todas sus necesidades en un mismo idioma, sino en confusión. En el libro de Nehemías dice, pues está escrito, y de sus hijos la mitad habla el lenguaje de Ashdod. El lenguaje de Ashdod es posiblemente una forma de protogriego. Recordemos que los filisteos eran de origen minoico, de la isla de Creta. Hablaban una forma de griego arcaico y no saben hablar judío, o hablaban arameo, no saben hablar judío. Y por ello, cuando uno de ellos rezaba, acortaba sus oraciones al pedir sus necesidades,
o al relatar la gloria del santo bendito sea en la lengua sagrada, hasta que introducía en su oración palabras de otros idiomas. La gente rezaba en patuá. ¿Qué es patuá? Una mezcla. Spanglish. La gente rezaba en Spanglish. Cuando Ezra y su corte vieron esto, determinaron las 18 bendiciones en su orden. Las 3 primeras loas a Hashem, las últimas 3 bendiciones de gratitud, y las del medio, peticiones por todas las cosas que son necesidades básicas de cada individuo y del público en general. Entonces, Javerim, aquí está. Esta es la tefila diaria. Las 3 primeras bendiciones son bendiciones de alabanza. Baruch ata Hashem, Magen Abraham. Baruch ata Hashem, Mechayeh Hametim. Baruch ata Hashem, Ha-El HaKadosh, o HaMelech HaKadosh. Durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur. Las últimas 3 bendiciones son bendiciones de gratitud. Baruch ata Hashem, Amahazir et Shechinato let Zion, que hace retornar tu presencia a Sion. Baruch ata Hashem, Hatov Shimcha Ulchana ele Odot. Bendito eres tú, Hashem, el bueno, a tu nombre es grato agradecer. Baruch ata Hashem, Amevarech et Amo Israel Bashalom, que bendice a su pueblo con paz. Estas son bendiciones de gratitud. Y las bendiciones de la mitad son bendiciones de petición. Pedimos por curación, por perdón, por Geulá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esta es una estructura que, como no sé si les dije, como les dije cuando estudiamos Yom Kippur y Rosh Hashanah, se preserva. Es decir, la tefilá, y esta es la tefilá de todo. O sea, en este gráfico tenemos la tefilá de todo el año. Todas las amidot, todas las tefilot que yo hago en el año están en esta gráfica. Y como ven, son un sándwich, donde las 3 primeras bendiciones se mantienen, las 3 bendiciones de Shevach, de alabanza, se mantienen. Las bendiciones de Hoda'ah, de gratitud, se mantienen también. El pan nunca cambia. ¿Qué es lo que cambia? El relleno. Durante los días de semana son bakashot, peticiones por cosas muy concretas. Y durante los días de fiesta, las bakashot, dado que en los días de fiesta nosotros no pedimos cosas, son reemplazadas por bendiciones que hablan sobre la fiesta en sí. ¿Cierto? En Shabbat tenemos una bendición larga que termina Baruch ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Bendito eres tú, Hashem, quien santifica el Shabbat. En las fiestas, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israel vehazemanim. Bendito eres tú, Hashem, quien santifica a Israel y a las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice el Rambam. Para que así estuviesen ordenadas y claras estas oraciones en la boca de todos, y todos las aprendieran, y así fuese la oración de los tartamudos tan clara como los de los elocuentes. Y por ello establecieron todas las bendiciones y las oraciones ordenadas, ¿cierto? Sidur, en boca de todo el pueblo de Israel, para que toda persona pudiera decirlas. Entonces, que haya una liturgia fija aparece como una respuesta, nos dice el Rambam, a una situación de ignorancia, de plurilingüismo, de confusión que había. Entonces los sabios dijeron, establezcamos una liturgia clara. Y esta liturgia son las 18 bendiciones. Y si uno reza eso, con eso sale. 5. Por ello, los sabios determinaron que el número de las oraciones fuera equivalente al número de los sacrificios. 2 oraciones durante el día equivalente a 2 sacrificios constantes,
Temidim, ya habíamos hablado, el sacrificio de la mañana y el de la tarde. Y en cada día que había un sacrificio adicional, Musaf, como en Shabbat o en Rosh Hodesh, establecieron una tercera oración equivalente a este sacrificio adicional. La oración que equivale al tamid de la mañana se llama oración de la mañana, Tefilat ha-Shahar o Shaharit. La oración que equivale al servicio del crepúsculo se llama oración de la ofrenda o Tefilat Minha. Y la oración que equivale a los sacrificios adicionales se llama la oración adicional, Tefilat HaMusafim. Ahora, lo que dice el Rambam en 6 y 7, y es algo que mencionó Ivette la vez pasada, sí, originalmente no había una obligación de decir Arvit. ¿Por qué? Porque en la noche no había sacrificios. Pero, que sí tenemos una obligación de decir de noche. O sea, el Talmud y el Rambam van a decir, pero en la noche nosotros quemamos los sacrificios de la noche, entonces eso equivale a Arvit. Tiene mucho más sentido decir lo que dicen León y Bet, que es, en la noche ya estamos diciendo el Shema. Y ya hemos hecho una conexión de que cuando yo digo el Shema, también rezo. ¿Ok? Esa es como mi teoría. Posible que sea una teoría equivocada. También es posible, 3 es un número importante. Es un número, o sea, hay 3. El judaísmo reconoce 3 momentos del día, la tarde, la mañana y la noche. Hay un salmo que dice mañana, tarde y noche te gloriaré. Pero lo más posible es que ya habiendo establecido que el Shema se dice en la noche, pues también recemos, hagamos el Shema cuando hagamos tefilá cuando hacemos el Shema. ¿Volarse Arvit tiene alguna consecuencia legal clara? Sí, como es un minhag establecido en todo Israel, si tú no haces Arvit, tienes que hacer 2 shaharit en la mañana. O sea, bíblicamente, Arvit no es obligatorio. Bueno, bíblicamente en ninguna de estas tefilot es obligatoria. Pero Arvit, a fuerza de costumbre, se ha ganado su lugar en nuestros corazones. ¿Ok? Igual decir el Shema y no decir tefilá, pues yo me siento mal. Preguntas. No entiendo la pregunta, César. Shaharit significa el servicio de la mañana. Y Arvit significa el de la noche. Ok. No entiendo la pregunta. El primer rezo de la noche es Arvit. O sea, en mi... no, ¿dónde está? En mi cartilla de tefilá comienza Arvit es la primera. Ahora, Shaharit, ¿por qué Shaharit es tan grande? ¿Por qué Shaharit es tan importante? Yo creo que es una cuestión puramente práctica. En la noche la gente estaba con ganas de rezar e irse a dormir. O sea, antes de Thomas Alva Edison,
quedarse, como decía mi abuelita, furundungueando en las noches, no solo era, o sea, la gente no lo hacía, sino que era carísimo. O sea, para nosotros prender una luz no es tan grave, pero pues cuando uno tiene un poquito de aceite, ¿ok? Un poquito de aceite, o sea, quedarse despierto 1 hora en la noche era costoso. Entonces, Arvit no lo podemos hacer muy largo porque pues la gente igual se quiere ir a acostar. Minha, yo todavía estoy trabajando. Y ese es el gran problema que todos ustedes van a tener con Minha. Posiblemente, cuando ustedes comiencen, ¿cuál va a ser la tefilá que más se van a volar? Minha. ¿Por qué? Porque están ocupados, porque están en la mitad del día de trabajo. Minha es complicada. Mientras que la mayoría de la gente se levanta y antes de levantarse, antes de comenzar a trabajar, pues tienen como un espacio. Por eso es que Shaharit yo creo que se vuelve tan predominante, porque simplemente tiene sentido que yo me levanto y antes de ponerme a trabajar, antes de que se ponga muy caliente, pues tengo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ese va a ser el rezo como que recibe más atención, pero halágicamente todos son igual de importantes. ¿Ok? Pero sí, o sea, en el orden del día, el primer rezo es Arvit, luego Shaharit y luego Minha. David, no entiendo la pregunta, ¿cómo así? ¿Ok? A ver, lo de Javineino. Javineino es una oración reducida que se inventaron los rabinos. Yo hoy en día no le veo mucho sentido a Javineinu. Igual Javineinu uno solo lo puede decir en cierta época del año cuando uno está pidiendo por lluvia. Entonces significa que uno solamente lo puede decir en verano. O sea, Javineinu, en una época donde hay alfabetismo universal, si no en hebreo, ciertamente en español o en inglés o en cualquier lenguaje que ustedes lean, y los sidurim ya están traducidos. Javineinu es una muleta que, o sea, es una cura para una enfermedad que ya no existe. Sigue siendo válido en el sentido de que Javineinu se lo inventó Rabbi Akiva. Si ustedes quieren decir Javineinu, pues tienen que aprenderse las reglas de Javineinu, es decir, no lo pueden decir en Tfilat Shamim, etc. Si quieren hacer Javineinu, hagan Javineinu. Algunos sidurim lo traen. Por ejemplo, el Rinat Israel, que es el sidur ortodoxo moderno estándar en Israel, lo trae. No sé si... creo que el Sim Shalom, que es el sidur conservador estadounidense, lo trae también. O sea, no les voy a decir que no, después de haberles dicho que no hay una forma incorrecta de rezar, pero yo no le veo mucho sentido. Lo que hace Javineinu, Javerín, para aquellos que no han estudiado esa Mishnah conmigo, es que Javineinu toma todas estas verajot de la mitad, Binat, Shuvah, Sliha, Geulah, Refuah, Berachat Hashanim, Kibbutz Galuyot, Mishpat, Minim, Tzadikim, Yerushalayim, Mashiach y Tfilah, y lo vuelve una sola verajá. Y de acuerdo a Rabbi Akiva, cuando uno puede rezar esto cuando está en peligro, cuando tiene afán, o en el caso pues de que uno esté comenzando a rezar. Pero pues a mí, yo personalmente nunca he sido gran fan de Javineinu y pedagógicamente creo que es mucho más
fructífero sentarse a aprender la tefilá tal cual la va a necesitar, en vez de aprenderse una muleta que uno luego va a desechar cuando rece en público. Esa es pues mi opinión. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? La halajá no prohíbe rezar espontáneamente. La halajá no prohíbe rezar espontáneamente. Es más, hay lugares en nuestra en nuestra oración donde se deja el espacio para la oración espontánea, que definitivamente el judaísmo haya desarrollado una alergia sociológica a la tefilá espontánea, con la excepción de los hasidim. Los hasidim yo creo que siempre preservaron esta noción de que la tefilá espontánea es positiva y practican eso. Ciertamente no está prohibida. O sea, esas tres tefilot son lo mínimo. Eso no significa que sean lo único. Uno puede rezar espontáneamente, aunque ciertamente encontrar lenguaje judío para hacer tefilá espontánea a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque sociológicamente el judaísmo se ha acostumbrado a que el rezo tiene como un contexto muy específico, pero yo creo que eso es algo donde nosotros, como personas que vienen de afuera, podemos reavivar cierto tipo de espontaneidad que existía antes. Y yo no sé si es eso o es la película Ushpizin, pero posiblemente creo que eso es lo que en muchos casos atrae tanto a la gente latinoamericana al movimiento Breslev, que en mi opinión su gran virtud, que tiene cosas hartísimas, o sea, Breslev con todo lo que tiene el Rabbi Nachman de sabroso, tiene unas cuestiones con la sexualidad tremendamente complicadas y no es o sea, la Hasidut de Breslev no es muy saludable en muchos aspectos, pero esta cuestión de Itbodedut yo creo que refleja una necesidad, especialmente de aquellas personas que vienen de afuera del judaísmo, que están acostumbrados a hacer oración espontánea y encuentran como un andamiaje judío para poder seguir haciendo oración espontánea. A mí la oración espontánea me parece fabulosa. Si ustedes quieren seguir haciéndola, sigan si les place. Con la advertencia de que en el mundo judío desafortunadamente no hay mucho espacio para la oración espontánea, y si vamos a crearlo, vamos a tener que crearlo con calmita, con mañita, porque en muchos casos es algo que no es ni siquiera bien visto. ¿Ok? ¿Se puede hacer la oración sentado? Depende a qué te refieras con oración, César. Aquí estamos hablando ya, o sea, el judaísmo tiene un lenguaje técnico.
La tefilá, las 18 bendiciones, ¿se pueden hacer sentado? ¿Eso es lo que estás preguntando? ¿O qué? No es ideal. La amidá, las 18 bendiciones, que son en verdad 19, debes procurar hacerlas de pie. Si no puedes hacerlas de pie, por ejemplo, vas en un avión, estás enfermo, estás en una silla de ruedas, a mí me pasa muy a menudo, Javerín, tengo un bebé dormido encima, Vicky se me durmió encima. ¿Se puede hacer la tefilá sentado? Sí. Si yo puedo evitarlo, pues debo hacerlo parado. Pero no es una de estas cosas que invaliden la tefilá, de acuerdo al Rambam. ¿Ok? Otras preguntas. No, ok. Si no hay preguntas, Javerim, entonces vamos a comenzar a hacer una... Todo lo demás se puede hacer sentado. No hay obligación. Hay costumbres de que uno se para en ciertos salmos, se para cuando va a hacer la canción del mar, se para cuando va a hacer Baruch She'amar, se para cuando hace Ishtabach. Costumbres. Ideal, donde la halajá tiene una clara evidencia de que se debe hacer de pie, la amida. Vamos a hacer un pequeño croquis esquemático de los 3 rezos diarios. ¿Por qué? Porque hay gente que me está escribiendo y me dice, Rabino, ¿cómo rezo? Y es una pregunta a la cual yo no sé responder. Porque en el judaísmo esta respuesta es obvia. Es, búsquese un sidur. Busque un sidur y sígalo. Pero, ojo, que uno puede hacer esto mal, ¿cierto? Lo que la mayoría, en efecto, la mayoría de la gente va y se compra el sidur más gordo que encuentran y comienzan en la página 1. Entonces, esto no les va a servir, especialmente a aquellas personas que están comenzando. Yo sé que aquí hay gente que es extremadamente experta en tefila, ustedes ya tienen su balance, saben cuánto se echan, saben que les gusta rezar. Esto no es tanto, o sea, para esa gente experta, aguántense un par de horas mientras revisamos esto. Estoy seguro que voy a hacer que su tiempo valga la pena. Pero especialmente yo aquí estoy trabajando con el Sidur de principiantes que publiqué, que lo pueden tener en app, lo pueden tener impreso. Javerim, por enésima vez, si ustedes bajan el PDF está hecho como un folleto. Imprímanlo por ambos lados de la página y luego dóblenlo, que si no, no les va a cuadrar las páginas. ¿Ok? Está hecho para que sea un librito. Tenemos 3 oraciones y vamos a comenzar con Shaharit, porque Shaharit es la más larga de todas, a pesar de que no es la primera. Shaharit, Minha y Arvit. Ahora, ustedes pueden decir, ay, Rabino, pero es que en mi Sidur esto tiene más cosas. Sí, pero esas cosas son relleno. ¿Quieren hacer el relleno? Hagan relleno. Esto es lo básico. Esto es lo básico que tienen que hacer. Y vamos a dedicar las próximas 2 o 3 clases a desenmarañar esto. Yo, si Dios quiere, voy a hacer este grafiquito un poco más elegante y se los paso a ustedes la próxima clase. Entonces comencemos con lo más sencillo. ¿Qué es Minha? ¿Qué es Minha? Minha comienza con
Salmo 145. Tehilá le David, también conocido como Ashrei Yoshevei Beiteja. Felices son aquellos que moran o que se sientan en tu casa. Ok, hay gente que pone salmos antes, ¿cierto? Hay gente que pone el Tikkun Haketoret y el Pitom yo no sé qué vainas, y todo eso son adiciones cabalísticas que no me interesan. Hay tradiciones sefaradís que meten otro salmo. Chévere, bacano meter más salmos, pero esto no es una tradición que se comparta. O sea, aquí les voy a mostrar algo que comparten todas las tradiciones, ya sea sefaradí, ashkenazí, yemenita. Esto está en todos los sidurim de todas las edot, y por lo tanto es la tradición básica. Luego viene la Amidá, lo que nosotros estamos llamando tefilá, o las 18 bendiciones, que en verdad son 19. ¿Y qué más hay? La mayoría de la gente añade un párrafo de la oración de Rosh Hashanah que se conoce como el Aleinu, pero lo pongo en paréntesis. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. El Aleinu es introducido después de las cruzadas como una forma de echarle tierra. Es introducido al final de todos los servicios diarios por los Ashkenazim después de las cruzadas para echarle tierra a los cristianos, y a pesar pues de que es una oración que tiene cosas muy bonitas, tiene cosas menos bonitas, no es obligatoria. ¿Ok? Y esto estoy hablando en este momento de una persona que reza sin minyan. Si hay una persona que está rezando con minyan, ¿qué es lo que vamos a encontrar entre estas cosas? Kadishim. Hatzi Kadish o Kadish Eilah, luego Kadish Titkabal o Kadish Shalem, luego Kadish Yatom, ¿cierto? ¿Qué son los Kadish? En verdad, no me digan es la oración para los muertos, eso es mentira, a pesar de que eso es lo que la gente cree. Kadish es puntuación litúrgica. Kadish es puntuación litúrgica. Kadish le'eilah o Hatzi Kadish es una coma. Entonces, terminamos con los salmos. Kadish le'eilah. Luego hacemos la Amidá. Si hay minyan, repetimos la Amidá. Después de la repetición de la Amidá, se me olvidó poner Tahanun. Tahanun. ¿Qué es Tahanun? Tahanun solía ser el momento en la oración diaria donde la gente hacía su oración espontánea. En mi opinión, nosotros debemos recuperar Tahanun como este momento de petición espontánea. De quedarse 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, uno solo frente a Dios, diciéndole, hablando con Dios, haciendo una mini hitbodedut para aquellos que les guste ese lenguaje. ¿Qué pasó? El judaísmo ha desarrollado esta alergia sociológica a la oración espontánea, y resulta que ahorita tenemos liturgia para Tahanun. Pero ¿cómo sabemos que la liturgia para Tahanun es tardía? Porque los Ashkenazim hacen una cosa y los Sefaradim hacen otra cosa completamente diferente, y los Edot Mizrach hacen una cosa completamente diferente. Es decir, hay una inmensa variedad litúrgica en cuestiones de Tahanun, lo cual me hace a mí sospechar de que no es algo tremendamente antiguo, porque las cosas que son tremendamente antiguas en la tefilá se preservan. Donde hay más diversidad, estas son cosas nuevas. Hay días, no obstante, donde no se hace Tahanun, porque antiguamente en esos días, que eran días semifestivos, no se hacían peticiones personales.
¿Ok? Preguntas. ¿Por qué no se hace Tajanún en Arvit? Porque en Arvit no había peticiones. Había gente que hacía Tajanún en Arvit, pero la costumbre se perdió. ¿Ok? Preguntas sobre el esquema de Minjá. Y de nuevo, vamos a estudiar cada uno de estos componentes con un poquito de atención. Perfecto. Arvit contiene Shema, es decir, los tres capítulos del Shema, 2 bendiciones antes, 2 bendiciones después, y la Amida. Y luego, si les quedan fuerzas, el Alein. Aunque de nuevo, muy entre paréntesis. Preguntas. Okidoki. ¿No hay preguntas? Y esto ustedes lo encuentran en cualquier sidur. Shaharit, el monstruo de la canción, ese es Rafael. El monstruo de la oración. Shaharit es la oración más larga de todos los días. ¿Por qué? Porque a Shaharit se han agregado toda una serie de cuestiones. Y es porque en el mundo antiguo la gente vivía un poquito diferente a como vivimos nosotros. En el mundo antiguo la gente se solía despertar todos los días, bastante antes del amanecer. Yo hice esto hoy. Hoy mis niñas me levantaron a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces me levanto, estoy con ellas, las visto, me visto, desayunito. ¿Qué hacemos? Son las 5 de la mañana. Acá es otoño, el sol no ha salido. ¿Uno qué hace? Entonces, el carro lo dejamos en la sinagoga el viernes. Entonces vamos a recoger el carro. Entonces las arropé y salimos caminando, todo oscuro, las estrellas muy bonitas, la Osa Mayor, Júpiter y Venus están preciosas a esta hora del año, se ven antes del alba. Fuimos, recogimos el carro, desayunamos en la sinagoga y todavía no ha salido el sol. Para cuando ya ha salido el sol, que es aquí a las 7:30 de la mañana, a estas horas, yo ya había estado activo 3 horas. Esa era la realidad del mundo antiguo. Que ahorita todos nos despertemos a las 6, 7 de la mañana y luego entremos en el corre-corre, significa que muchas porciones de la oración de la mañana se acumulan para formar el monstruo que es Shaharit. Lo primero de Shaharit es lo que se llama Birkot HaShahar. Las bendiciones de el alba. Shahar es el alba. Estas bendiciones se solían decir antes del amanecer. Y como les voy a mostrar la próxima clase, eran bendiciones que se decían conectadas con acciones específicas. Hoy en día, y esto es algo que el Rambam le daba urticaria, el Rambam no le gustaba esto, pero ya en los tiempos del Rambam lo hacían, que la gente, en vez de decir estas verajot, cuando hacían la acción, esperaban y luego las recitaban de brrr, en orden. Pero no, o sea, Javerim, el Rambam decía, mire, antes de abrir los ojos, diga Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pokea hibrim. Bendito eres tú, Hashem, el Señor Rey del Universo, que das vista a los ciegos. Ahí abra los ojos. La primera vez que abra los ojos, usted está echado en la cama. La gente dormía en pelota. Diga Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, malbish arumim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del Universo, quien vistes a los desnudos y vístase. La gente se vestía en la cama.
¿Ok? Y luego, antes de pararse de la cama, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim, que me parece una verajá extremadamente inteligente. Bendito eres tú, Hashem nuestro Dios, que sueltas a los cautivos. Para aquellos que nos cuesta salir de la cama, qué verajá tan linda, ¿cierto? Y ahí es cuando uno se para en la cama. Y luego, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam rokah haaretz alamayim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que estableces la tierra sobre las aguas. Puna, y uno pone los pies sobre la tierra. Cada acción de la mañana tiene su verajá conectada. Y esto era algo que se hacía no en la sinagoga, no después de ponerse talit y tefilín, sino algo que se hacía en el momento. Yo procuro hacerlo así y Javerín para mí tiene mucho más sentido. Requiere un poquito de práctica, requiere un poquito de memorización, pero en mi opinión vale la pena. Modé Ani es del siglo XVII, del siglo XVI. En el Talmud no aparece Modé Ani. ¿Por qué? La primera verajá, de acuerdo al Talmud, de acuerdo al Rambam, es Elohai neshama shenatata bi. Tehorahi, ata berata, ata yitzarta, ata berachta, ata nefachta bi. Es la verajá Elohai neshama. Eso es de acuerdo al Talmud, de acuerdo al Rambam. ¿Por qué se inventaron el Modéani o el Modani? Porque a los cabalistas les entró el yello de que uno no puede decir el nombre de Dios sin lavarse las manos, porque cuando uno duerme, entonces los espíritus de la impureza se pegan en los dedos, entonces yo no puedo decir Elohai neshamat shenatatani. Halágicamente esto no tiene ninguna base, es puro Zohar, es pura Kabbalah. Yo prefiero hacerlo como lo hacen en el Talmud. ¿Cuál es la primera palabra que trato de tener en mi conciencia apenas me levanto, antes de abrir los ojos? Elohai, mi Dios. Neshama shenatata bi, el alma que me entregaste. Entonces, cumple la misma función. Modéani lefaneja melechai bekayam, ¿cierto? Es una cuestión de agradecimiento. Gracias por shehechezarta binishmati bechem la rabba emunateja. Me devolviste el alma, que grande es tu fidelidad. O sea, el punto es el mismo. Pero a mí, o sea, la shneiseleidad, o sea, no sé cómo explicarlo. Ay, que entonces me tengo que lavar las manos antes de decir el nombre de Dios, porque entonces Dios le da asco la impureza espiritual, mística, demoníaca de mis manos. O sea, Dios me hizo en peloto, Dios me hace dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir las primeras palabras de mi boca, Elohai? ¿Por qué? Especialmente cuando eso es lo que dice el Talmud. Entonces yo, a pesar de que les enseño a mis... El Modéani, para mí eso es para los niños. O sea, enseñen a un niño a decir Elohai, Neshama, es un poquito largo. Modéani es eso es como para los niños. Entonces, todo eso es parte de Birkot HaShahar, de las bendiciones de la mañana. Luego la gente, ¿cierto? Recordemos, estamos hablando de un momento en que la gente tenía 3 o 4 horas antes de que saliera el sol. Entonces estudiaban un poquito de Torah. Birkot Torah, las verajot de la Torah, y se hacen un par de parrafitos de Torah, y ahí es donde luego aparecen añadir Mishnayot, que sobre los Korbanot, que el Tikkun Rachel, que el Tikkun Leá, que pedazos del Zohar, que la Keidá, que esto, que lo otro. Pero en el fondo, Birkot Torah son 3 verajot y estudiar un poquito de Torah. Y estudiar un poquito de Torah. Y de acuerdo a nuestra liturgia, estudiar un poquito de Torah, estudiar un poquito de Mishnah y estudiar un poquito de Talmud.
Eso es Birkat Torah. ¿Ok? Luego, ¿qué viene? Luego viene posiblemente el relleno mayor, que es Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra, salmos de alabanza. O salmos de canción. Y aquí es donde los sidurim, bueno, en Birkot Torah también con los korbanot, eso, el sidur engorda un montón. Y luego tenemos bajito 8 salmos y que fragmentos de yo no sé qué vaina y la canción del mar. Pero estos salmos de alabanza comenzaron siendo ¿qué? Una costumbre piadosa. El Rambam dice, hay piadosos, hay gente piadosa que termina el libro de los salmos todos los días antes de rezar. Eso no es que se rezan todos los salmos del 1 al 150 antes de rezar, eso sería verdaderamente imposible, sino que recitan los últimos 6 salmos del libro de los salmos. Es decir, terminan el libro de los salmos todos los días, terminan entre comillas. Y de ahí es de donde viene esta cuestión de Pesukei de Zimra. Si ustedes ven mi sidur, para principiantes, ¿cuál tengo ahí? El Salmo 100, el Salmo 145 y el Salmo 150. Que son los que nos dicen tradiciones posteriores, que son como los más importantes. Con una verajá antes, que es Baruch She'amar, y una verajá después, que es Yishtabach. Ahora, si una persona tiene el tiempo y la kavaná para decir los otros salmos, bacana tu moto. Bendito sea, lléguele, túpale, hágale. En mi sinagoga hacemos todo Pesukei de Zimra, todo, con todas las adiciones. Y en mi sinagoga nos demoramos 50 minutos a 1 hora rezando Shaharit. Ahora, si ustedes no tienen 1 hora para rezar Shaharit, los insto a que traten de rezar al menos el Salmo 145 con mucha kavaná, con su pan. Recordemos que eso es un sándwich. Luego viene el Shema, que recordemos que es el Shema rabínico, es decir, un Shema con 2 bendiciones antes, los 3 párrafos del Shema, 3 párrafos bíblicos, luego un párrafo, una bendición después, e inmediatamente que sigue la Amidá, y después lo que se llama Pesukei Tahanun, si hay Tahanun, y luego unas cosas que se llama Pesukei de Sidra, o salmos de acabar, que contiene también el Salmo 145 por segunda vez. ¿Por qué? Porque nos dice el Talmud en el primer capítulo de Berajot que una persona que recita Tehilá le David 3 veces al día tiene asegurado su puesto en Olam Haba. 1, 2, 3. Más fácil ganarse el cielo no es posible. Entonces, y esto, Javerim, es en esencia la tefilá diaria. Espero preparar una hojita, un croquis un poquito más sabroso, pero esto es básicamente lo que un judío piadoso debe recitar todos los días. Un judío y una judía piadosa, Javerim, porque el Shema
En mi opinión, no hay nada aquí de lo cual esté exento la mujer, excepto el Shema. Si las mujeres quieren saltarse el Shema, tienen todo el permiso de los rabinos, pero creo que se sentirían un tanto extrañas y no lo recomiendo. Preguntas. ¿No? Tú puedes incluir lo que quieras, Joaquín, pero no estás obligado. Aunque, en mi opinión, nosotros le hacemos un gran favor al judaísmo. No me des las gracias a mí, des las gracias a los rabinos. Si fuera por mí, yo no permitiría que la gente añadiera cosas. ¿Por qué? Porque al añadir cosas a la tefilá, como el Petah Eliyahu y el Pitoma Ketoret, hemos transformado algo que era una obligación de todo el pueblo de Israel y la hemos transformado en una cuestión que solo la gente que no trabaja o que tiene que hacer unos sacrificios increíbles puede cumplir. Y esto ha sido culpa de los cabalistas y de los impresores, que muchas veces son una y la misma persona, por ponerse a hacer sidurim cada vez más piadosos, porque entonces que mi Rebe dice que hay que decir este Salmo 84 antes de la mañana para tener hijos varones, bla, 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 bla. El sidur engordado al punto de que el sidur en este momento es inasible para el 90% del pueblo judío. 90% del pueblo judío no toca un sidur ni semanalmente. Ahora, no voy a decir que esto es porque el sidur no es solo culpa del sidur, pero también es culpa del sidur. Porque si yo, cuando yo dijera, bueno, yo quiero aprender a rezar de la manera judía, me pasaran un libro de 50 páginas, es muy diferente a cuando yo digo, oiga, ¿y cómo rezo uno como judío? Y me dan con la cabeza con el Birkat Shlomo o con el Sim Shalom. Una gran diferencia. Entonces, a pesar de que pues ustedes tienen toda el espacio legítimo para añadir lo que ustedes quieran. Quieren decir los 10 mandamientos, digan los 10 mandamientos. Quieren recitar 30 salmos al día, añadan Mishnayot, hagan lo que se les dé la gana. Entiendan, no obstante, que están contribuyendo a un fenómeno tremendamente deleterio para el pueblo de Israel, que es que la tefilá cada vez se está volviendo una cuestión más inasible y más elitista. Y si en algún lugar yo creo que podemos volver a esa realidad idílica de la antigüedad, donde todos los judíos tal vez no estaban rezando 200 páginas al día, pero muchos judíos estaban rezando 20, yo creo que el pueblo de Israel, el judaísmo, estaría muchísimo mejor. Ese es como y en efecto